Entonces, el método punto fijo es un método abierto. A diferencia de los métodos anteriores, ¿cierto? Nosotros necesitábamos un intervalo, ¿se acuerdan? En el método de bisección nosotros necesitamos un intervalo para poder empezar a definir. En cambio, en la iteración de punto fijo ya no importa qué intervalo. Simplemente tiene que haber una raíz real, eso está claro. Eso lo podemos encontrar con el teorema de Bolzano, ¿cierto? Un intervalo en donde existe una raíz real, pero da lo mismo qué intervalo yo tome, porque es un método que converge directamente. Ya, o sea, que te lleva directamente a la raíz. Entonces, se desarrolla una iteración de punto fijo, también llamada iteración en punto sustitución sucesiva, al escribir la ecuación de esta manera. X igual G. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escribe X como una función de X. De manera de que la solución actual, X sub I más 1, va a depender, va a ser una función de la solución anterior, X sub I. Por lo tanto, va saliendo sola, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, yo empiezo con un valor, ¿cierto? Y voy a obtener un término que sigue. Es decir, por ejemplo, si yo quiero obtener X sub 1, va a ser G de X sub 0, que es el punto de partida. Luego X sub 2 va a ser G de X sub 1. Después X sub 3 va a ser G de X sub 2. Es decir, en la medida que yo voy obteniendo los valores sucesivos, voy obteniendo la convergencia de este punto, ¿cierto? Entonces siempre voy a predecir un nuevo valor de X en función del anterior. Y esa es la gracia, ¿cierto? Que sale directamente, no hay que hacer mucho trabajo ahí. Entonces yo parto con un valor de inicio y después voy obteniendo el valor que sigue. Y así como las otras fórmulas tenían, ¿cierto?, un error, acá también. Es el actual menos el anterior dividido el actual por 100, E sub A. Y E sub R, ¿cierto?, va a ser entonces la raíz verdadera menos la raíz que estaba buscando, partido por la verdadera, por 100. Ese corresponde al valor genérico, ¿no? Ahí entró Karina. Ahí me aviso. Ya. Entonces, básicamente de eso se trata el método de punto fijo. Ya. Ahora, vamos a ver cómo converge este método. Ya. Aquí vamos a tirar algún problema de ejemplo, que sería el siguiente. Medio malo el mouse. Usando una iteración simple de punto fijo, localizar la raíz de esta expresión que está aquí con un punto de partida, aquí lo vamos a agregar, con x de 0 igual a 0. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Bueno, yo quiero encontrar, se quiere encontrar f de x igual 0. Esto es equivalente a e elevado a menos x igual 0. Recuerde que la ecuación tiene que escribirse así, como x igual g, para llevarte a x sub i más 1 igual a g de x sub i. Entonces, tenemos como e elevado a menos x es igual a 0, de aquí se desprende que x es igual a e elevado a menos x. Entonces, ahí ya tenemos justamente x, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos x sub i más 1 igual a g de x sub i. Es decir, x sub i más 1 va a ser e elevado a menos x sub i. Esa sería mi ecuación que me va a generar el algoritmo iterativo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Bien, entonces nosotros nos vamos a ir a Excel. Vamos a hacer en Excel, lo puedo hacer a mano, pero yo encuentro que es como más práctico, ¿cierto? Comparto al tiro Excel. Recordemos que la ecuación es x sub i más 1 igual a e elevado a menos x sub i, ¿cierto? ¿Ven bien, cierto?
Sí. Ya, entonces, Sí, está bien. ya, ok. Entonces ahora, alguien me está escribiendo, parece, ¿no? Ah, ya, Karina me escribió que sí. Ya, entonces yo aquí voy a colocar X, Y, X y más 1, X sub y más 1, X sub Y, acá F de X y. Ahí está. Y el error es su A. Entonces, voy a sacar esa cuestión que me molesta ahí. No me importa. Entonces, el X sub Y de partida dijimos que era, este sería 0. El X sub Y de partida va a ser 0. Entonces acá vamos a poner la función exponencial. Sería exponencial, exponencial menos 0, ¿cierto? Menos X sub Y. Sería menos ese valor. Ya, bueno. Entonces, ¿qué significa? Este que está acá se copia acá, ¿cierto? Entonces ahora el X sub Y, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, como nosotros partimos con X sub Y igual 0, entonces, o sea, X1, perdón, entonces X sub 2 va a ser E elevado a menos 0 y eso es 1, ¿cierto? Entonces la iteración 1 tendríamos eso. No sé qué pasó aquí. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me copió eso? Ah, no, me equivoqué. Iteración 1, f de x sub igual 1. Entonces ahora, para x igual 1, ¿cierto? Para x sub 3, eso va a ser e elevado a menos x sub 2, que sería e elevado a menos 1, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí vamos, ahí está. ¿Y el error aquí cuál sería? Voy a poner iteración, ¿eh? Está medio malo el mouse, por eso estoy andando medio lento con establecer. ¿Y cuál sería el error, chiquillo? La FX anterior. Sería, acuérdense que el error E sub A, ¿cierto? Lo voy a poner aquí. E sub A era el valor absoluto del actual menos el anterior dividido el actual por 100. Entonces, ¿cómo nos queda esto? De mouse. Aquí quedaría absoluto actual. ¿Cuál es el actual? Menos Ya. el anterior dividido el actual, ¿cierto? Por 100. Me avisan si estoy escribiendo algo mal, pero creo que está bien. Bueno, el error dio 0 porque está en la misma raíz, ¿o no? Sí. Profe, ¿en la primera iteración se repite la primera raíz entonces? ¿Siempre? No, lo que pasa es que aquí partimos, pues la primera corresponde, esta vendría siendo la primera, el 0, Sí. la partida. Ahora, esta sería nuestro nuevo X sub I, ¿o no? X más 1. Sí. X sub I. Copiamos el valor nomás. Ya, entonces ahora yo aquí abajo copio
copio. No sé qué pasó ahí. Ah. Esta, si no me equivoco, era... Bueno, es que esta columna está de más, ¿no? Sí, yo creo que esta columna está de más. Vamos a borrar ahí. Sí, porque acá sería... Este sería el anterior. ¿Cuál es el anterior acá? Lo vamos a definir como de 5. ¿Sí? Trabajémoslo así, miren. 5, 5. De 5. D. Sí, ahí nos va a dar mejor. Bueno, va a dar dividida por 0 esa porque la primera raíz fue 0, ¿cierto? La que sigue 63%, ahí sí. Ya, entonces yo ahora copio el valor, ¿cierto? Vuelvo a calcular. Ahí está. Vuelvo a calcular error. Hoy no está subiendo, qué raro. Esto no debiera pasar. Bueno, después copio y así vamos obteniendo los valores. Mira, ahí bajó, ahí empezó a bajar. Después copio, vuelvo a calcular, baja. Y ahí empezó a bajar. ¿Se dieron cuenta, no? A veces hay ocasiones donde sube el error. No, lo que pasa es que en las primeras iteraciones siempre se produce una convergencia variable y después empieza a converger, a converger, a converger. Ah, perfecto. Entonces aquí copio, calculo. ¿Viste? Mire, fíjate que ya los valores empiezan a homogenizarse. Lo que pasa es que Sí. sube, baja, fíjate en eso. ¿Viste? Pero ya la Perfecto. convergencia está clara. Copio, calculo. Mira, pues 57, 56. El otro va a subir. Mira, 6%. Normalmente como criterio de partida, bueno, esta sería la iteración. Vamos a cambiar esta columna. Vamos a cambiar para acá. Esta sería la iteración 1, ¿no? La primera. Esta sería la segunda. Pongámosle primera porque tenemos un criterio de partida, ¿no? Y de ahí Sí. ya, mira, ¿cuántas iteraciones tenemos hasta el 10%? 7 iteraciones. O sea, es un criterio, es un algoritmo de cálculo que si bien es abierto, su iteración no se llega muy rápido, ¿eh? Hay que hacer varias iteraciones, fíjense. Entonces aquí tenemos esa. Calculamos. ¿Viste? Yo te dije que iba a subir un poco. Error. Ya, yo creo que hasta ahí. Yo creo que está bien. Yo les voy a decir en el enunciado del control cuál es el error que quiero. ¿Ok? Con un error menor al 5%, al 10%, error relativo, ¿cierto? Que este es un error relativo, no es un error absoluto. ¿Ya? El tema es, yo con el x sub i anterior, siempre voy a obtener el actual con una fórmula x igual g de x. ¿Ok? Es decir, ¿cierto? Nosotros básicamente decimos que el x4, veo que alguien chateó, van a usar los tres, porque se los voy a pedir, les voy a decir, use el método tanto para resolver esto, use el método tanto para hacer esto. ¿Ya? Les voy a decir cuál. Aquí el x4, ¿cierto? Va a ser e elevado a menos x3 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta ya, con un error en lo general, menor al 5%, yo creo que es suficiente como criterio. Si yo no se los llego a decir, chiquillos, ese va a ser nuestro criterio. Si yo en el control no se los puse, el error aceptable va a ser inferior al 5%. Por lo tanto, en este caso,
sería válida la iteración 9, ¿no? Sí. Sí. Ahí estaríamos más o menos bien. Ya, entonces, así se calcula. Voy a copiar todo esto, sí, mejor. Así se calcula el famoso método de punto fijo, que es un método abierto donde tú partes con un valor y después se les comparto al tiro. Ahí está. Y después empieza justamente a converger solo el método. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el método de punto fijo. ¿Hay alguna duda, chiquillos? ¿Se entendió? Sí, se entendió, por mi parte. De los demás, Profesor, ¿sí? ¿Michael? sí, no, es que se podría como explicar en el gráfico, porque, no sé, con Bolzano era fácil entender con el gráfico lo del punto medio, pero acá el punto fijo, ¿cómo sería en un gráfico? O no sé si... Normalmente, sí, normalmente uno les va a decir cuál es el punto que yo quiero como partida. Uno les ayuda ahí, ¿ya? Uno les ayuda ahí. Ahora, si yo quisiera, lo podemos ver, ¿cierto? Gráficamente. Nosotros queremos saber básicamente los ceros de esta función. ¿Va? ¿Qué pasó? Dejé de compartir. Era esa. Ahí está. Yo quiero saber los ceros de esta función. E elevado a menos x. Todo eso menos x. Entonces, claro, yo les puedo dar el gráfico si quieren, como para darles una orientación, y ustedes me calculan con el método, básicamente. En este caso, se ve claramente que nuestra función está entre 0 y 1, ¿no? Sí. De hecho, la raíz real está efectivamente entre 0 y 1. Y si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que nosotros, acá lo voy a poner, este vendría siendo el gráfico de la función y igual a L o menos X, todo eso menos X. Y si ustedes se fijan, este valor está entre 0 y 1 y el valor de la raíz que nosotros obtuvimos está por ahí, mira, 0,57. Claro. ¿Cierto? Entonces ese sería nuestro x sub i más 1. Recuerden que el x sub i más 1 es una función de x sub i, o f, o g, como ustedes quieran, pero el último valor está ahí, ¿cierto? Entonces, claramente, claro, con el gráfico es más fácil. Ustedes, como en una tarea, van a poder usar herramientas gráficas para eso. Yo les recomiendo GeoGebra porque les puede servir de orientación. De hecho, me pueden adjuntar el gráfico, como para ir comprobando, y así más fácil para ustedes. La idea es que ustedes me expliquen, ¿cierto? Cuando ustedes resuelvan, me expliquen cómo encontrarlo, cómo lo hicieron, por lo menos los primeros cálculos escríbanlo así como a manito para yo saber qué es lo que están haciendo, y después me tiran la tabla nomás, ¿ok? Tal cual como lo hicimos acá. Uno evalúa, pone el modelo, ¿cierto? Les pone los primeros valores y después tabla. Entonces ahí yo hago lo mismo. Yo con una tabla en Excel voy comprobando que los valores sean los correctos. ¿Ok? Ya. Ya, ok. Entonces, para ustedes les tengo el siguiente ejercicio. Van a tener unos 5 minutos para resolver, 10 minutos ya. Son las 7:40, las 7:50. Que lo hagamos. Ya. Recomendación. Primero, grafiquen. ¿Ya? Grafiquen. Yo les voy a dar el gráfico, de hecho, para hacerles la ayuda. Seno de raíz de x menos x, creo que era, ¿no? Sí. Raíz de X menos X. Eso.
Ya. Ahí está el gráfico y se pueden ayudar con eso. Usted puede partir con cualquier valor, pero ahí usted verá. ¿Ya? Vamos, tienen hasta las 7:50. Denme un segundo que voy a ver qué pasó, porque algo pasó que ya no me comparte igual. Ahí está, sí. Y partimos en cero.
Bueno, x igual a seno de raíz de x. Entonces, para la primera iteración, vamos a generar ya un 0,2, por ejemplo. Entonces, esto va a ser seno de la raíz de el número, que en este caso sería este. ¿Qué pasó? No nos dio eso. No lo vamos a generar de otra manera. En vez de raíz lo vamos a elevar a un medio. Profe, no está compartiendo Excel. ¿No? Ah, ya. No. Estoy compartiendo el otro lado. Ya, ahí está. Lo vamos a elevar a un medio, entonces. Esto va a ser elevado a 0,5. Es lo mismo. Ah, que la función acá no se llama sin, se llama seno. Ahí está. Sí, ahí sí. Estoy acostumbrado a la parte más. Bueno. Entonces, este valor, vamos a copiar acá. Calculamos. Y calculemos el error que se comete. El error sería valor absoluto de el actual menos el anterior dividido el actual por 100. Creo que está completamente cerrado, ¿cierto? Por 100. Bueno, el error de un 53. Copiamos. Valor acá, acá 2, tercera iteración. Vamos a calcular. Error 29. Súper. Copiamos. Cuarta iteración. Calculamos. Perdón. Ahí sí. Error, y aquí el error creo que bajó bastante. 13, sí. Copiamos. Calculamos. Error. Ya, yo creo que hasta ahí. Bueno, dijimos menor a 5% como criterio. Vamos a hacer una iteración más entonces. Bajamos de nuevo. Y aquí ya debería haber un error bajísimo. Listo. Entonces la Z, este convergió más rápido, ¿no? Fue bastante más rápido. Entonces ahí tenemos el valor. Entonces básicamente lo mismo. X igual seno de X, entonces X2 va a ser seno de la raíz de X1. X3, seno de la raíz de X2. Y así sucesivamente se van obteniendo los valores, ¿cierto? Que nos van a llevar a una raíz aproximada, ¿cierto? En este caso de 0,76, ¿cierto? El XUR aproximado nos dio 0,765 con un error menor que el 5%. De hecho, el error está aproximadamente en torno al 2,02%, lo cual es muy aceptable. ¿Ya? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Es bastante sencillo trabajar con este tipo de cosas. Es bastante sencillo. Entonces, ahí estaría el cálculo de ese segundo método. Idealmente usen Excel. Si ustedes se dan cuenta, no es necesario trabajar con ¿cómo les dijera? No es necesario trabajar con calculadora. El mismo computador, como están todos frente a un computador, bueno, espero. Los que no, bueno, tendrán que usar la calculadora. Pero si tienen la posibilidad de usar el computador y Excel, chiquillos, Excel
es una calculadora suficiente como para poder trabajar en este curso. Profe, ¿me escucha? ¿Mm? Profe, que tengo una duda. Parece que no. Que le estaba hablando, pero parece que no me escuchaba. No, no te escuchaba, ahora recién te escucho. Ya. Lo que pasa es que lo que no caché bien es de dónde sacaba el primer 0,2. Ah, fue un valor que yo medí en realidad, mirando Ya. el gráfico. Usted lo va a dar ese valor. En general les puedo dar yo el gráfico, les puedo dar yo el valor, usted puede partir del que quiera. Mm. ¿Ya? En este caso yo mirando acá, Igual podría haber sido 0,3. sí, iba a llegar igual. Ya. Pero aquí se ve claramente que el punto, bueno, el 0 no lo di porque es evidente, o sea, evidentemente seno de 0 igual 0. Mm. Ya es una solución trivial, pero era la idea era encontrar esa. Ya. ¿Ya? Entonces, chuta, estoy rayando con algo que no se ve. Ahora, mirando yo el gráfico, bueno, podría haberme dado 0,2, 0,3, por ejemplo, podría haberme dado incluso 0,6 y llego más rápido. Profesor, entonces ese valor usted lo elige observando el gráfico, el primer valor. O usando el teorema de Bolzano. Yo podría haberme dado f de un medio, ¿cierto? Y haberme dado f de 1 y darme cuenta que el producto es menor que 0. O sea, si yo hubiera dado, por ejemplo, f de 0,5, yo sé que f de 0,5 es mayor que 0 y f de 1 es menor que 0. Entonces, entre medio hay una raíz. ¿Sí? Ahora, eso no es tan trivial. Muchas veces no es tan fácil lograr encontrar eso. ¿Sí? Pero resulta que, claro, en general uno les da como el punto partida o les da el gráfico, porque, insisto, esta parte de métodos numéricos era como encontrábamos raíces en la prehistoria. ¿Ah? Y ahora existen los software computacionales. Ahora, obviamente, como esto está dentro del programa, hay que verlo. Pero uno les entrega el gráfico y a mí lo que me interesa es que manejen bien el método. ¿Ya? Más que nada. Ya, pues, chiquillos. ¿Quedó claro? Sí, Ya, entonces vámonos con Newton-Raphson. Vámonos con el método de Newton. Bueno, el método de Newton se basa en esto. Consideramos una función donde f es una función definida en un intervalo, tal que se cumple el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es que existe una raíz real, ¿cierto?, entre a y b, porque el producto es negativo. Ya, entonces, de acuerdo al teorema del valor intermedio, nosotros tenemos que existe un x en donde podemos decir que ese punto va a 0, ¿cierto? Eso corresponde con el teorema de Bolzano. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de Newton, chiquillos? El método de Newton hace lo siguiente. Usted lo que hace es pensar en qué bondades trae la derivada en este cuento. Usted tiene x, usted tiene y. Vamos a pensar en una función así, qué sé yo, y igual f de x. Y lo que nosotros hacemos es justamente generar una recta tangente a esta curva en un punto determinado. Entonces, supongamos que yo tengo un punto aquí, x sub y, y por lo tanto, en ese punto voy a generar una imagen que va a ser f de x sub y, ¿cierto? Entonces, como esta recta L es tangente a la curva, yo voy a buscar justamente el punto de intersección de esa recta con el eje de las ordenadas, x sub y más 1. Y después voy a hacer lo mismo, me voy a subir acá, voy a generar otra recta tangente y me voy a ir acercando al punto de intersección, en este caso que sería x sub r. No sé si se entiende la idea. Es decir, es más o menos así. Yo tengo una curva
Ya voy a tratar de hacerla como más grande para que se exagera, para que se vea. Entonces yo acá tengo la punta, entonces yo genero un punto, voy con una recta tangente, genero otro punto, genero otra recta tangente y así voy. Otro punto y así voy aproximándome de esa manera. Ya llego acá, subo, vuelvo a ir, subo, vuelvo a ir, hasta que finalmente me acerco al punto en donde se intersecta esta función con el eje X, que es el 0 que estoy buscando. Ahora, ¿Eso es derivando? ¿Eso es derivando, ah, profe? sí, eso se hace con las derivadas, porque resulta que yo Ya, necesito la ecuación de esta recta. Necesito la ecuación de claro. la recta L. Entonces, ¿cómo calculo la ecuación de la recta L? Bueno, yo sé que una recta se puede calcular de la forma I igual I menos I0 igual a M por X menos X0. ¿Cierto? En particular, el método de Newton, la gracia que tiene es que yo voy a tomar un I, ¿cierto? Menos F de X sub I, porque ese es el punto de tangencia, F de X sub I, ese se vendría siendo mi I0, igual a la pendiente, pero como esta recta es tangente, nosotros sabemos que la pendiente de una recta tangente se define como la derivada de la función en un punto, ¿no? Por Sí. X menos X sub I. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La aproximación se consigue cuando I es igual a 0, y eso ocurre en el punto que sigue, X sub I más 1, ¿cierto? Es decir, ahí estamos diciendo que la función, la recta, evaluada en ese punto, es igual a 0. Luego, ¿qué es lo que hago yo? Reemplazo 0 menos f de x sub i igual a f' de x sub i, factor de x sub i más 1, ¿cierto? Porque en ese punto se hace 0 es ahí, menos x sub i. Entonces el objetivo de nosotros va a ser justamente encontrar el x sub i más 1 para generar un proceso iterativo. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Yo tengo lo siguiente. Menos f de x sub i dividido en la derivada de x sub i va a ser igual a x sub i más 1 menos x sub i. El despeje es evidente, yo quiero despejar eso. Por lo tanto, x sub i más 1 va a ser igual a x sub i menos f de x sub i dividido en la derivada en x sub i. Esta fórmula que ustedes ven acá se conoce como el método de Newton. Ese es el método de Newton. Por lo tanto, la raíz actual es la anterior menos la función en la anterior dividido en la derivada de la función en la anterior. Entonces, para encontrar raíces por Newton, tendríamos que la raíz actual es la raíz anterior menos la función en la anterior dividido en la derivada de la función anterior. ¿Cierto? Con f de x igual 0. Es decir, para poder encontrar esa función, lo que nosotros tenemos que hacer es f de x igual 0. ¿Cierto? Hacer la ecuación igualada a 0. Entonces, esta es la fórmula iterativa, este es el proceso iterativo que a mí me permite llegar a una raíz real con el método de Newton. ¿Ok? Vamos a ver entonces un ejemplo para poder entender cómo funciona y después vamos a hablar de la convergencia del método de Newton. ¿Lo puse acá o no? Sí. Mire, vamos a tomar el mismo ejemplo que hicimos delante. Vamos a tomar esa función. Entonces, ejemplo 1. Obtener la raíz
para f de x igual a e elevado a menos x. Entonces acá, lo primero que vamos a hacer es justamente observar que, de acuerdo a nuestro problema, yo voy a tomar el mismo gráfico que usamos delante, ¿cierto? De acuerdo a nuestro problema, nosotros teníamos que la función tiene una raíz real entre 0 y 1, ¿cierto? Eso se ve. Entonces, x sub i más 1 va a ser x sub i menos f de x sub i dividido en la derivada de x sub i. Recomendación, genere la fórmula. Entonces yo tengo que f de x sub i va a ser e elevado a menos x sub i y la derivada en ese punto es regla de la cadena menos e elevado a menos x sub i menos 1. Por lo tanto, el proceso iterativo va a estar generado de esta forma: x sub i menos e elevado a menos x sub i menos x sub i dividido todo eso en menos e elevado a menos x sub i más 1. Fíjense que ahí lo que saqué, lo que hice, para que no se me vayan a confundir, es sacar ese signo menos acá afuera para poderlo multiplicar ahí y no tener tantos signos menos estorbando por ahí. Entonces nos va a quedar que x sub i más 1 es x sub i más e elevado a menos x sub i menos xi dividido en e elevado a menos x sub i más 1. Esta es mi fórmula iterativa. Esta es mi fórmula iterativa. Entonces yo ahora justamente voy a tomar esa fórmula iterativa y la vamos a llevar a Excel, donde vamos a ir a trabajar. ¿Ya? Aquí lo voy a pegar acá. Les comparto de inmediato. Ahí está. Recordemos que tenemos lo siguiente. Yo lo primero que voy a hacer es justamente generar una tabla donde le voy a poner aquí x y más 1. Entonces, x sub i, xi. Y acá voy a poner el error, EA. E sub a. Entonces, en el x sub i yo voy a poner mi punto de partida. Supongamos voy a poner 0. Y voy a cambiar de columna mejor. Ahí mejor. Ahí está E sub a. Entonces partimos con 0. Partimos con 0. Acá yo voy a anotar la fórmula. La fórmula es este valor más, aquí una fracción, ¿cierto? Vamos a anotar primero el paréntesis, va a ser la exponencial menos este valor, cerramos, menos, eso en el numerador, ¿cierto? Este valor dividido en la exponencial menos ese valor más 1. ¿Ya? Ahí está la fórmula completa. Listo. Entonces, ¿usted qué es lo que hace después? Copia este valor. Bueno, aquí vamos a poner, lo voy a mover un poco. Ahí está. Voy a poner iteración.
Entonces aquí tendríamos nuestra primera iteración. ¿Ok? Error no aplica porque no tenemos ningún punto anterior. Entonces ahora copiamos este de acá, lo copiamos aquí, calculamos, y ahora sí calculamos el error, que sería valor absoluto del actual menos el anterior. Podemos ir hacia atrás acá, dividido en el actual por 100. ¿Se dieron cuenta? 11% de una. Sí, profe, consulta. ¿Este ¿Sí? error se calcula con x más Sí, 1 en sí, no, comparación al otro que se calcula con el x? no, sí se puede calcular con el XY también, pero es que el XY, la primera iteración no aplica. Lo que Ah, pasa es que perfecto. acá fíjate que es lo mismo, si lo calculo así o lo calculo así porque es el mismo valor, este valor es igual a ese, Ah, verdad. ¿ya? Entonces, E sub A aquí sigue siendo X sub I más 1 menos XY dividido en X sub I por 100. Sigue siendo igual, lo que pasa es que este valor que está aquí es igual a este valor que está acá. Ya, perfecto. Entonces, este lo vuelvo a copiar, valor. Calculamos y miren lo que pasó. Miren el error que da. ¿Cacharon? O sea, este método es más rápido. En Newton-Raphson es súper rápido respecto al punto fijo. Si nosotros miramos hacia atrás, el método de punto fijo, que este era, aquí le vamos a poner iteración de punto fijo. ¿Cuántas iteraciones nos demoramos para llegar al 0,56 o 0,57? 8, por lo menos. ¿Cierto? En cambio acá en Newton-Raphson, con la tercera. Recién con la tercera ya llegamos a un error bajísimo. Entonces, si yo comparo los dos métodos, ¿cuál es más eficiente? Claramente el de Newton-Raphson, ¿no? Sí. Es el que ocupa la mayoría de los software. Exactamente, de hecho, típico que le dicen, ya, mira, vamos a iterar por Newton-Raphson. Este es el que usa la mayoría de los software, excepto cuando tenemos raíces combinadas y sucesivas, que ahí utilizan un método modificado de Newton-Raphson. Usan métodos modificados. ¿Ya? Pero a nosotros no nos interesa mucho eso en realidad. Entonces, fíjense en lo siguiente, Newton-Raphson para raíces de este estilo llega súper rápido, muy rápido. ¿Y eso por qué pasa? Porque la convergencia, si ustedes se fijan, si nosotros nos vamos para atrás, fíjate cómo va bajando. En punto fijo, con la misma ecuación, teníamos 0,36, 0,69, 0,5, 0,6, 0,54, 0,57, 0,56, o sea, fue bajando de manera bastante lineal. Mira, 63, 88, bueno, ese es un pic, después 27, 21, 10, 6, o sea, fue bajando de manera bastante gradual. Se dice que es una convergencia de tipo lineal, es decir, va bajando de manera constante prácticamente. En cambio, en Newton-Raphson no, fíjense, de 11 bajó a 0,1. De hecho, se puede demostrar que la convergencia de Newton-Raphson es una convergencia cuadrática, es un error cuadrático. Al ser convergencia cuadrática es más rápido, porque los errores al ser menores que 1, cuando yo elevo un número menor que 1 a una potencia muy alta, ¿qué es lo que sucede con el número? Rápidamente se va a 0. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que sucede con Newton-Raphson, que es una convergencia extremadamente rápida. Aquí me pasé un poco. Entonces, con el método de Newton, nosotros tenemos convergencias extremadamente rápidas. Entonces, aquí, por el método de Newton,
tenemos eso. Nuestra convergencia, llegamos a un valor x de raíz de 0,56, ¿cierto? Entonces, E sub A dio menor al 0,2% y el X sub R aquí dio 0,5671. Aproximadamente, porque es un método de aproximación de raíces, no es que sea la raíz real. Ahora, sería interesante saber cuál es la raíz de verdad, ¿o no? Sí. Vamos a ver. Tal cual como en esa ecuación, ¿ya? La ecuación era E elevado A menos X. a menos X, todo Menos eso X. menos X, igual a 0, ¿no? Sí. Ya, entonces la raíz verdadera de esta ecuación, bueno, da un valor, no me da la solución real que está en términos de una función, pero yo quiero el valor aproximado, y el valor aproximado es 0,56, si ustedes se fijan. ¿Sí? Así como el más cercano. Si nosotros nos vamos a nuestra aproximación, nos vamos a dar cuenta, miren, es prácticamente el mismo, ¿se dieron cuenta, no? Sí. De hecho, varía en el quinto decimal. ¿Mm? Miren, 4, 3, 1, 7, de hecho son los mismos decimales. O sea, Newton-Raphson es un método realmente efectivo para poder obtener raíces. Si yo calculo la raíz X sub R que yo obtuve con la X sub R real, es prácticamente la misma. ¿Sí? Entonces, claramente es un método muy, muy, muy efectivo. Ahora, ¿por qué es efectivo? ¿Cierto? Por la derivada. Claro, pero eso se puede demostrar, chiquillos. ¿Por qué el método es tan efectivo? Entonces, vamos a verlo. Recordemos, acuérdense que nosotros vimos en algún minuto que una función se podía representar en series de potencia, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, yo puedo estimar el error, estimaremos el error de este método usando series de Taylor. Entonces, recordemos que la ecuación para nosotros era la siguiente. Una función en x sub i más 1, yo la puedo escribir como f de x sub i más la sumatoria de k igual 1 hasta n, ¿se acuerdan? De la derivada de orden k de x sub i por x menos x sub i elevado a k, dividido todo eso en k factorial, más un resto, ¿se acuerdan? Sí. Debe ser a Taylor. Sí, pues esa es la famosa serie de Taylor. Entonces, yo voy a tomar los dos primeros términos de la serie. En particular, si expandimos este resultado, si nosotros expandimos este resultado, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. F de x sub i más 1 es f de x sub i más, para k igual 1, te queda la derivada de x sub i por x menos x sub i, y para k igual 1 te queda 1 factorial, que 1 factorial por definición es 1, ¿no? Sí. Listo. Y si yo expando nuevamente un poquito más, al siguiente término sería la segunda derivada en x sub i por x menos x sub i
elevado a 2, dividido todo eso por 2 factorial. Ahí está expandido en 2 términos. Mientras más términos tomen la serie, acuérdense qué pasaba. La aproximación era cada vez mejor. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, observe lo siguiente. Observe que si yo tomo los 2 primeros elementos de la serie, yo tengo f de x sub i más 1 igual a f de x sub i más f' de x sub i por x menos x sub i, ¿cierto? Siendo esto, voy a anotarlo así, f de x simplemente, más general, centrando la serie en x sub i. Si tomamos x como x sub i más 1, ¿cierto? Que es el término actual, entonces nosotros lo que estábamos buscando justamente es que ese término x sub i más 1 sea 0, ¿no? Para que sea raíz de la ecuación. Pensando que esta es nuestra función, que queremos que se haga 0 para encontrar esa raíz real. Si esta es nuestra raíz real, entonces pasa eso, ¿o no? Luego, 0, f de x sub i, más f' de x sub i más 1, menos x sub i. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Si tomamos x sub r como la raíz verdadera, ¿cierto? La raíz calculada, la raíz analítica, entonces, aquí voy a bajar este sistema ahí, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 0, porque x sub r es la raíz verdadera, entonces este lado se va a hacer 0, y nos va a quedar f de x sub i más f' de x sub i, x sub r menos x sub i, más f segunda de x sub i, x sub r menos x sub i cuadrado, dividido por 2. ¿Ya? Entonces, restando, haciendo todo un proceso algebraico, acá te lo voy a poner, restando ambas ecuaciones, yo voy a llegar al resultado rápido, la tarea de ustedes va a ser demostrarlo efectivamente. Vamos a llegar a esto que está aquí, chicos. Miren. Vamos a llegar a esto que está aquí. Va. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Vamos a llegar a esto que está acá. Eso que está ahí. Fíjense. Esto que está acá indica que el error, ¿ya? ¿Cierto? Haciendo todo este proceso y considerando el error que se comete es x sub r menos x sub i, y el error que se comete de i más 1, i es x sub i más 1 menos x sub i, entonces se llega aquí, fíjense, el error actual va a depender de un error cuadrático anterior, que era lo que yo les decía, convergencia cuadrática. ¿Y qué es la convergencia cuadrática? La convergencia cuadrática significa que claramente si el error es menor que 1, entonces el error cuadrático va a ser mucho más chico que 1. Es decir, por cada paso de iteración que nosotros vayamos obteniendo,
¿cierto? Por cada iteración que nosotros tengamos en nuestro método, rápidamente vamos a llegar al punto que nosotros queremos. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Es decir, que como ese error es cuadrático y ese error es menor que 1, entonces e cuadrado va a ser mucho más chico, por lo tanto el valor va a ir achicándose rápidamente. Eso se conoce como error cuadrático, a diferencia del método de punto fijo, que el error, este método tiene un tipo de convergencia que se conoce como convergencia lineal. Es decir, que el error actual es k veces una constante por un error anterior. Por lo tanto, es proporcional. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es mucho más lento. En cambio, en el método de Newton es una convergencia cuadrática. Yo aquí tengo que el error actual es k por el error anterior al cuadrado. Y eso hace que esto sea mucho más rápido, en términos prácticos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto.